Soy Sofía, tengo 28 años, la hija a la que siempre pasaron por alto. Mientras mi hermana se bañaba en los elogios de mis padres, yo construía discretamente mi propia fortuna como analista financiera. Sin coches de lujo, sin alardes en Instagram, solo resultados. Anoche, en la cena familiar en nuestro piso de Madrid, entré con mis vaqueros de diario y una blusa sencilla, dejándoles creer que seguía siendo la chica simple. Pero justo en esa mesa, mi madre le quitó las llaves del coche nuevo a mi hermana y me las lanzó directamente. «Tonta. Mira y aprende», dijo mientras todos sonreían con suficiencia. Las llaves cayeron al suelo y también toda la paciencia que me quedaba. Mi hermana se jactaba de su SUV menos lujoso y todos asentían como si fuera una genio hecha a sí misma. Mientras tanto, mi éxito había sido invisible durante años, y a ellos les encantaba que así fuera. Me quedé en silencio, recogí las llaves y sonreí con calma. Pero por dentro ya estaba harta. Harta de ser pequeña. Harta de que se rieran de mí. Luego, justo cuando la mesa se quedó en silencio, llamaron a la puerta. «Ah, eso es para mí», dije poniéndome de pie. Y cuando vieron quién esperaba fuera, sus caras palidecieron. Antes de contarte lo que pasó después, y créeme, lo cambió todo. Deja un comentario contándome desde dónde nos ves y sígueme si alguna vez has tenido que demostrarle a tu propia familia que estaban equivocados. Crecer en el barrio de Carabanchel, en Madrid, significaba navegar una vida de clase media donde cada euro contaba. Nuestra familia se apiñaba en un piso de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, con papá Antonio trabajando largas horas como jefe de ventas en un concesionario local, y mamá Carmen ocupándose de tareas de recepcionista a tiempo parcial, además de turnos de fin de semana para llegar a fin de mes. Las conversaciones sobre dinero eran tensas, pero siempre encontraban maneras de apoyarnos a los niños. Principalmente a mi hermana mayor, Laura, que me llevaba 3 años y era la estrella indiscutible desde la escuela primaria. Laura sacaba matrículas de honor y trofeos deportivos que mamá y papá exhibían con orgullo en el salón. Recuerdo las reuniones con los profesores donde brillaban con los elogios de sus maestros, llamándola una líder nata con un potencial ilimitado. Cuando era mi turno, los comentarios eran tibios. «Sofía lo está haciendo bien, pero podría esforzarse más». Incluso cuando saqué un sobresaliente en un difícil proyecto de matemáticas, mamá asentía brevemente antes de desviar la conversación hacia la última victoria de Laura en un partido de voleibol. Compartir habitación con la ropa y el equipo de Laura, ya pequeños para ella, solo amplificaba las comparaciones. Sus viejas camisetas y medallas abarrotaban mi espacio, recordatorios de que siempre era la segunda. Intentaba destacar ayudando en casa o sacando buenas notas, pero nunca provocaba la misma emoción. Una vez, después de que Laura marcó el gol de la victoria en un partido, papá le organizó una celebración en el patio trasero con los vecinos. Mi recital de piano, la semana siguiente, recibió un rápido bien hecho durante la cena, eclipsado por el relato de su triunfo. El instituto trajo más de lo mismo. Laura consiguió una beca completa para la Universidad Complutense, anunciada en la cena familiar como un decreto real. «Nuestra hija va a llegar lejos, la matrícula cubierta», exclamó mamá abrazándola fuertemente. Yo sonreí, feliz por ella. Pero el dolor familiar me invadió cuando mis becas parciales para la universidad pública solo obtuvieron una respuesta práctica. «Eso compensará algunos préstamos, supongo». Conducían horas para ir a sus eventos universitarios, animándola desde las gradas, mientras mis trabajos a tiempo parcial como cajera pasaban desapercibidos. Durante esos años descubrí mi habilidad para manejar el dinero. Mientras mis compañeros de clase gastaban la paga en viajes al centro comercial, yo presupuestaba cada céntimo de mi trabajo de fin de semana en una cafetería. Para el 3er año había ahorrado lo suficiente para abrir una pequeña cuenta de ahorros, investigando inversiones básicas en línea. Lo mantuve en secreto sabiendo que compartirlo invitaría a risas incómodas o a desviar la conversación a las ambiciones de Laura. Cuando pagué un gasto menor antes de tiempo, papá se rió entre dientes, bien, pero Laura está lidiando con préstamos más grandes para su carrera, así que dejé de mencionarlo. En su lugar, destiné las ganancias a acciones de bajo riesgo y depósitos a plazo, viendo crecer mi modesto fondo. Al graduarme, mientras mis compañeros se enfrentaban a deudas, yo tenía un colchón de emergencia y planes para más. Vivir con sencillez me permitió construir sin fanfarria, una rebelión silenciosa contra el foco de atención siempre puesto en Laura.
Pablo, el hermano menor de mamá, que nos visitaba ocasionalmente, notó mi concentración, pero prometió mantener mi progreso en secreto cuando le conté durante una barbacoa familiar. Esas primeras lecciones en Carabanchel lo moldearon todo, enseñándome que el éxito real no necesitaba aplausos. Pero a medida que el favoritismo se acumulaba, también lo hacía mi resolución de demostrar mi valía en mis propios términos, lejos de sus ojos críticos. En la universidad, me especialicé en análisis financiero en una universidad local cerca de Madrid, compaginando las clases con 2 trabajos para minimizar los préstamos. Reponía estanterías en un supermercado entre semana y servía en un bar los fines de semana, decidida a graduarme sin deudas. Mis esfuerzos dieron sus frutos cuando entré en la lista de honor durante 3 semestres consecutivos, pero compartir la noticia en casa no llevó a nada. Mamá decía, eso es genial, cariño. Luego inmediatamente preguntaba si había oído hablar de las prestigiosas prácticas de Laura en una empresa de marketing. Laura, mientras tanto, prosperaba en su programa de negocios en la Universidad Complutense, uniéndose a clubes y consiguiendo puestos de liderazgo de los que nuestros padres hablaban maravillas a los parientes. Conducían hasta sus eventos, publicando fotos en redes sociales de sus logros. Rara vez los veía, pues estaba enterrada en el trabajo y los estudios, pero cuando lo hacía, las conversaciones giraban en torno a su último éxito de networking o premio universitario. Lo que me mantenía en marcha era mi creciente experiencia en finanzas personales. Registraba cada gasto en una hoja de cálculo, destinando el 70% de mis ingresos a ahorros e inversiones tempranas. Mientras mis amigos despilfarraban en viajes por carretera o gadgets, yo investigaba las tendencias del mercado de valores durante los descansos. Mi primer movimiento real llegó en el último año. Utilicé los fondos acumulados para el pago inicial de un pequeño piso en un barrio prometedor justo a las afueras de Madrid, donde el desarrollo estaba en auge debido al crecimiento tecnológico. La propiedad era una reforma con potencial, 2 habitaciones, cocina actualizada y proximidad a nuevas autopistas. Lo alquilé de inmediato, cubriendo la hipoteca más un extra para reinversión. A los 24 años, recién salida de la universidad, conseguí mi puesto de analista de nivel de entrada en una firma mediana en el centro de Madrid, yendo y viniendo de mi sencillo apartamento. Cada sueldo alimentaba más oportunidades. Otra unidad de alquiler 6 meses después, luego un dúplex a los 25. Laura alternaba entre trabajos de ventas después de graduarse, siempre buscando comisiones más altas, pero luchando con la consistencia. Publicaba fotos glamurosas de cenas elegantes o su coche deportivo en Instagram, con subtítulos sobre el ajetreo. Sospechaba que mamá y papá ocasionalmente cubrían sus déficits, como cuando su alquiler se disparó en un complejo de moda en el centro. Hablaban de ella con orgullo en las llamadas familiares, incluso mientras su trayectoria profesional zigzagueaba. A los 27 mi cartera se había expandido a 7 propiedades, 4 pisos, 2 dúplex y una casa de 5 habitaciones en un suburbio en crecimiento cerca de Madrid. Esa casa fue una ganga de un vendedor motivado que se mudaba por trabajo. Con una distribución espaciosa y piscina, se revalorizó rápidamente en el caliente mercado inmobiliario de Madrid. Sin embargo, me quedé en mi piso de alquiler de una habitación cerca de la oficina, manteniendo los costos bajos para maximizar el crecimiento. La comodidad importaba y la estrategia funcionó. Mi patrimonio neto se acercó al 1.000.000 de euros gracias a una cuidadosa capitalización. Solo mi tío Pablo conocía el panorama completo, habiendo ayudado con los documentos de cierre de mi última adquisición. Venía de su trabajo de profesor en Getafe, impresionado por mi disciplina durante nuestras tranquilas charlas tomando café. «Estás jugando a largo plazo», decía, prometiendo discreción. Compartirlo con el resto de la familia solo generaba incomodidad. Intentos pasados, como mencionar un préstamo cancelado, provocaban risitas sobre las mayores ambiciones de Laura. Así que la privacidad se convirtió en mi escudo, permitiéndome construir sin ser molestada en medio de los constantes elogios por su vida ostentosa. Esos años universitarios y de inicio de carrera solidificaron mi enfoque, acumulación silenciosa por encima de gastos visibles. Mientras las publicaciones de Laura acumulaban me gusta, mis inversiones generaban retornos reales, sentando las bases para la independencia, lejos de la lente distorsionada de la familia. Una tarde de martes mi teléfono vibró mientras revisaba informes de clientes en mi escritorio. El nombre de Laura apareció en la pantalla, y hice una pausa antes de contestar, anticipando su habitual charla egocéntrica.
Nuestras conversaciones seguían un patrón. Ella dominaba con sus novedades, me hacía una pregunta superficial y luego volvía a hablar de sí misma. Sofía, adivina lo que acaba de conseguir tu increíble hermana mayor, exclamó sin un hola. Me recosté en mi silla. ¿Qué pasa, Laura? Su emoción se desbordó. Acabo de recoger el SUV de lujo más increíble. Asientos de cuero, techo solar panorámico, todo. Se ve el valle perfectamente desde mi balcón. No te creerías lo bien que maneja por estas carreteras de Madrid. Enhorabuena. Eso suena impresionante, respondí con sinceridad, pero sintiendo la puñalada que se avecinaba. Es impresionante. Negocié el alquiler por 200 euros menos al mes. Esa es tu influencia financiera, ¿verdad? Rió ligeramente. Buena negociación, dije, calculando el ahorro en mi cabeza. Con el tiempo suma. Exacto. Así que oye, estoy organizando una cena familiar en casa de mamá y papá este sábado para lucirlo. Informal, solo nosotros, el tío Pablo, mi prima Alicia y mi novio Sergio. Ven a ver cómo es una verdadera mejora. Tal vez te inspire a dejar ese piso minúsculo del centro. La indirecta llegó como esperaba. Nunca había visitado mi casa, pero siempre la calificaba de pequeña y básica. Consultaré mi agenda, respondí con neutralidad. No hay que consultar, vienes. Mamá va a hacer sus famosos tacos, y todos quieren ponerse al día. Trae un regalo para el coche nuevo. Algo bonito, no de segunda mano. Colgamos y me quedé mirando mi panel de inversiones, mi patrimonio neto subiendo constantemente. Solo Pablo entendía el alcance total. La familia veía lo que yo les permitía ver. A la mañana siguiente fui de compras para el regalo de Laura, optando por un juego de utensilios de cocina de primera calidad, ya que ella había mencionado dejar la comida para llevar por la cocina casera en nuestra última llamada. Práctico y considerado, demostraba que la había escuchado sin excederme. Envolviéndolo en casa, mi teléfono volvió a sonar, esta vez Pablo. ¿Cómo está mi sobrina favorita?, preguntó después de los saludos. Voy a esa cena el sábado, confirmé, mencionando la presentación del SUV. Bien. Hace tiempo que no te veo. Actualízame sobre esa propiedad reciente, la de las vistas a la piscina. Sonreí. Él había ayudado con los formularios de la escritura. Los inquilinos son sólidos, con un contrato de 2 años. Incluso han añadido paneles solares con mi aprobación. Los valores en esa zona han subido un 12% desde el cierre. Él silbó. Movimiento inteligente como siempre. ¿Tus padres siguen en la oscuridad sobre todo el imperio? Suspiré. Sí, y me gustaría que siguiera así. Como quieras, aseguró. Aunque un día podrían apreciarlo. Charlamos más sobre sus planes de jubilación antes de terminar. Decidirme por la ropa me llevó más tiempo de lo habitual. Me decidí por unos vaqueros ajustados, un jersey neutro y unos pendientes sencillos, prendas discretas que pasaban desapercibidas. No había necesidad de ostentar. Mi valor no estaba en las apariencias. El sábado llegó claro y cálido. Típico otoño madrileño. Cargué el regalo en mi fiable Honda y conduje los 20 minutos hasta la casa de mamá y papá en las conocidas calles de Carabanchel. Al llegar, vi el reluciente SUV de Laura en la entrada, atrayendo ya las miradas de los vecinos. Respiré hondo, agarré el paquete y me dirigí a la puerta, preparándome para la predecible dinámica de la noche. Poco sabía que esta reunión lo sacaría todo a la luz. La tarde del sábado transcurrió bajo un cielo despejado de Madrid. Llamé a la puerta de mamá y papá, regalo en mano, y Laura me abrió con una amplia sonrisa, con una copa de vino ya en la mano libre. Detrás de ella el salón bullía con una docena de invitados mezclándose entre el aroma de los tacos chisporroteantes de la cocina. La casa, una típica distribución de un chalet adosado de Carabanchel con planta abierta y el paisaje urbano visible a través de grandes ventanales, se sentía familiar pero cargada. Pasa, hermana, dijo Laura, abrazándome con un brazo. Todos se mueren por ver las ruedas nuevas. Le entregué el paquete envuelto. Para tu fase de cocina. Espero que te sirva. Ella lo dejó en una mesa auxiliar apilada con otros regalos y se lanzó a la visita sin pausa. Primero echa un vistazo al SUV de fuera.
totalmente equipado, control de crucero adaptativo, volante calefactable. La vista desde el asiento del conductor es impresionante. Salimos a la entrada donde el vehículo brillaba bajo las luces de la calle. Mamá y papá nos siguieron, exclamando por los detalles. «Esto es lo que te da la ambición, Laura», dijo papá, dándole una palmada en el hombro. «Una elección inteligente para estos largos trayectos». Mamá asintió con entusiasmo. «Tan orgullosa. Por fin te superas como te mereces». Se volvieron hacia mí. «Sofía, ¿cuándo vas a cambiar ese viejo Honda? Es hora de mejorar, ¿no crees?» Forcé una sonrisa. «Mi coche es fiable por ahora». Laura se rió entre dientes. «Fiable es sinónimo de aburrido. Venga, vive un poco». Hoy su novio, de pie cerca con una cerveza, asintió. «Sí, este coche lo cambia todo». Mi prima Alicia, charlando con otro pariente, miró con leve interés. De vuelta dentro nos reunimos alrededor de la mesa del comedor mientras mamá servía platos de tacos, arroz y guacamole. La conversación fluyó ligeramente. Al principio, actualizaciones sobre los vecinos, quejas sobre el calor persistente. Luego Laura la desvió hacia su reciente ascenso en la empresa de ventas. Cerré un gran trato el último trimestre, 6 cifras para la empresa. El jefe dice que estoy en camino de ser directora pronto. Sergio sonrió a su lado. Es imparable. Los invitados murmuraron aprobaciones. Y papá levantó su copa. Por Laura, siempre apuntando alto. A medida que los platos se vaciaban, el tono cambió. Laura se inclinó hacia adelante. ¿En serio, Sofía, todavía estás en ese trabajo de nivel de entrada? No me extraña que estés atascada con lo básico. Mamá intervino, agarrando las llaves del coche de Laura de la mesa y lanzándomelas ligeramente. Tonta, mira y aprende. Así es como se triunfa. Las llaves rozaron mi mejilla antes de aterrizar, provocando sonrisas en toda la mesa. Sergio contuvo una risa. Alicia levantó una ceja con una media sonrisa. E incluso papá parecía divertido. El calor subió a mi cara, los golpes públicos escocían como viejas heridas reabiertas. Años de ser marginada pasaron por mi mente, pero mantuve la compostura, enderezándome en mi asiento sin replicar. Continuaron, Laura describiendo de nuevo las características de su SUV, los invitados exclamando por la tecnología. Bebí agua soportando las sutiles indirectas sobre mis elecciones sencillas. La humillación se acumulaba, familiar pero más aguda frente a una audiencia. Justo cuando mamá añadió, algunas personas simplemente son demasiado precavidas. Un golpe firme resonó en la puerta principal, las cabezas se volvieron sorprendidas. ¿Quién es?, preguntó Laura, desconcertada. Dejé mi vaso con calma. Es para mí. Abrí la puerta para encontrar a un representante del concesionario de lujo de pie allí, con las llaves de un elegante Tesla en la mano. Señorita Sofía, su nuevo Model S está listo para la entrega, anunció, señalando el vehículo eléctrico estacionado en la acera, su acabado metálico captando la luz del atardecer. La familia se quedó congelada a mitad de conversación, los ojos muy abiertos mientras él entregaba la documentación confirmando la compra junto con un resumen de la cartera destacando mi patrimonio neto en algo más de 1 millón de euros en propiedades e inversiones. A Laura se le cayó la boca, su copa de vino, casi resbalándose. ¿Qué es esto?, balbuceó con el rostro pálido. Mamá parpadeó rápidamente agarrando el borde de la mesa. Sofía tiene un Tesla. ¿Y 1 millón de euros? Papá se inclinó confundido. ¿Cómo? ¿Por qué nos escondiste algo así? Sergio dejó su cerveza, las cejas levantadas con genuina sorpresa. Espera, ¿estás forrada? Alicia y otros invitados intercambiaron susurros, la habitación densa de asombro. El representante asintió cortésmente. Todo verificado, enhorabuena por la adquisición. Firme aquí para completar. Firmé con calma mientras los murmullos crecían, y luego, antes de que se fuera. Cerrando la puerta, me volví hacia la mesa, con los documentos aún en mis manos. Laura los arrebató primero. Esto no puede ser real. 7 propiedades, una casa de 5 habitaciones con piscina.
Has estado fingiendo pobreza mientras nosotros estábamos aquí celebrando mi SV. La voz de mamá tembló. Tu propia familia, Sofía. ¿Por qué el secreto? Papá añadió. Pensábamos que apenas te las arreglabas. Me senté encontrándome con sus miradas fijamente. Nunca dije que estuviera luchando. Esa fue vuestra suposición. Sergio interrumpió con curiosidad. Entonces, a ojo, ¿cómo lo lograste? Laura lo interrumpió, su voz subiendo. Mintiéndonos, así es como. Sentada aquí dejándonos pensar que eres una inadaptada. La discusión estalló públicamente, los platos olvidados mientras las tensiones se desbordaban. Me habéis estado juzgando durante años, repliqué con voz firme, actuando como si mis elecciones fueran fracasos porque no eran ostentosas. Laura golpeó los papeles. ¿Ostentoso? Esto es engaño. Construyendo un imperio mientras yo me parto el lomo por un progreso real. Negué con la cabeza. Viví modestamente para invertir sabiamente. El 70% de cada sueldo se destinaba al crecimiento, no a alquileres o cenas fuera. El tío Pablo se aclaró la garganta desde el otro lado de la mesa. Tienes razón. Una buena planificación da sus frutos. Pero Laura lo ignoró. Podrías habernos compartido consejos, ayudado. En cambio, dejaste que mamá te tirara las llaves como una broma. Me incliné. Ese lanzamiento dice todo sobre el favoritismo aquí. ¿Recordáis el instituto? Mis becas parciales desestimadas mientras las tuyas tenían desfiles. La lista de honor ignorada por tus prácticas. Siempre ha sido el show de Laura. Mamá jadeó. Nunca favorecimos a nadie. Papá se movió incómodo. No fue intencional. Alicia desvió la mirada jugueteando con su servilleta mientras Sergio observaba con los ojos muy abiertos el aire pesado de incomodidad. Los invitados murmuraron incómodamente. Algunos revolvían la comida en sus platos, otros revisaban sus teléfonos para escapar de la intensidad. La cara de Laura se enrojeció. Así que ahora eres la víctima con 1.000.000 de euros escondido. La miré fijamente. No escondido, privado. Hay una diferencia. Construí esto sin necesidad de vuestra aprobación porque sabía que solo se convertiría en otra comparación. Pablo asintió sutilmente. Se lo ha ganado limpiamente. El tira y afloja se intensificó, las voces superponiéndose a medida que afloraban viejas quejas. Mamá intentó intervenir. Calmémonos. Esto es familia. Pero el daño flotaba en el ambiente. La cena antes informal, ahora un campo de batalla de verdades expuestas y emociones a flor de piel. Nos trasladamos al salón mientras los invitados restantes se marchaban discretamente. Mamá se desplomó en el sillón, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Cómo pudiste excluirnos de tu vida así, Sofía? Se supone que compartimos alegrías y dificultades. Papá se puso de pie junto a la chimenea, frotándose el cuello. No nos dimos cuenta de que te afectaba tan profundamente. No fue deliberado por nuestra parte. Laura paseaba por la alfombra gesticulando salvajemente. Nos humillaste delante de todos, haciéndote la pobre mientras acaparabas una fortuna. ¿Disfrutas haciéndome quedar mal? Sergio, sentado en el puff, interrumpió directamente. ¿En serio? ¿Cuál es el número real de ese patrimonio neto? Debe ser mucho más de 1.000.000 con esa configuración. Alicia ya se había ido, pero su incomodidad anterior resonaba en los asientos vacíos. Mi irritación contenida afloró mi voz firme, pero teñida de años de resentimiento. ¿Excluirte? Me habéis dejado de lado desde la infancia, convirtiendo cada conversación en vuestro centro de atención. Mis ascensos ignorados, mis objetivos de ahorro, ridiculizados como tacañería mientras vosotros recibíais ayuda con el alquiler. Pablo se sentó en silencio ofreciendo una mirada de apoyo, pero manteniéndose neutral mientras las voces subían. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Eso no es justo. Celebramos a ambas. Papá asintió. Cualquier favoritismo fue sin intención, simplemente como salieron las cosas. Laura interrumpió bruscamente. Sin intención.
Ella lo está retorciendo para hacerse la víctima ahora que su secreto ha salido a la luz. Sergio añadió: si tienes tanto éxito, ¿por qué no compartes la riqueza? La familia ayuda a la familia. Las palabras encendieron mi ira más profunda. ¿Compartir como todos me ayudasteis a mí? Conduciendo a los partidos de Laura, pero saltándoos mis graduaciones por conflictos de agenda. Presumiendo de sus negocios, pero bromeando con que mi papel de analista era una monotonía de números. No necesitaba vuestra validación. Construí mi seguridad por mi cuenta. Pablo finalmente habló. Tienes razón. Tal vez escuchad en lugar de defenderos. Pero la defensa se endureció. Mamá negó con la cabeza. Nunca quisimos hacer daño. Papá repitió. No rompamos los lazos por malentendidos. Laura cruzó los brazos con más fuerza. ¿Malentendidos? Esto parece una venganza por desaires imaginados. El ciclo de negaciones aclaró mi camino. No seréis dueños del patrón. Así que he terminado de forzar el cambio. No más contacto. Es lo mejor para mi bienestar. Laura se rió amargamente. Cortarnos por esto. Mamá se acercó suplicante. No hagas eso. Podemos solucionarlo. La voz de papá se quebró. Sofía, por favor, recapacita. Sergio se mantuvo en silencio ahora, mirándonos con incomodidad. Pablo me miró a los ojos con tranquila comprensión, pero no insistió más. Recogí mis cosas, la decisión asentándose como una liberación largamente esperada. He pensado mucho. Adiós. Salí por la puerta que se cerró detrás de mí, cortando lazos que me habían pesado durante demasiado tiempo. Conduciendo de vuelta bajo el cielo estrellado, la ligereza se mezclaba con el dolor. La confrontación había despojado las ilusiones, dejándome libre pero marcada. No quedaban arrepentimientos. La autoconservación exigía este paso. La mañana siguiente mi teléfono se iluminó con notificaciones antes de que terminara el café. Mensajes de mamá expresaban sorpresa mezclada con disculpas a medias. Anoche nos pillaste por sorpresa. Hablemos pronto. El mensaje de papá hacía eco de sentimientos similares. No quise hacerte daño. Llama cuando estés lista. El de Laura era más tajante. Esa jugada fue baja, pero la familia perdona, ¿verdad? Los leí una vez, luego los ignoré borrando el hilo para empezar de nuevo. Durante las semanas siguientes, mi silencio creó ondas. Los parientes se comunicaron esporádicamente. Pablo se puso en contacto de forma solidaria, compartiendo que se había distanciado de las reuniones en casa de mamá y papá. Alicia mencionó evitar llamadas, incómoda con las consecuencias. En los círculos cerrados del barrio de Carabanchel, la noticia se extendió discretamente, dejando a Carmen y Antonio cada vez más aislados. Sin la red de apoyo familiar habitual, su vida social disminuyó. Los vecinos notaron menos visitas y la soledad, común en las extensas comunidades madrileñas, amplificaba su tensión emocional. El resentimiento de Laura se convirtió en errores profesionales. En su empresa de ventas, comenzó a quejarse a sus colegas sobre las ventajas injustas en la vida, haciendo referencia sutilmente a mi revelación durante las reuniones de equipo. Cuando un compañero de trabajo consiguió un gran cliente, acusó favoritismo, provocando abiertamente discusiones que escalaron a recursos humanos. En 2 meses, fue despedida por crear un ambiente de trabajo tóxico, común en las oficinas competitivas donde el drama interpersonal afecta las evaluaciones de desempeño. La búsqueda de empleo resultó difícil. Su currículum mostraba inestabilidad y sin el respaldo familiar, luchó con las facturas, finalmente reduciendo el tamaño de su apartamento. Sergio, testigo de la cruda dinámica familiar esa noche, se fue alejando gradualmente. Le envió un mensaje a Laura una semana después. El ambiente en la cena mostró problemas que no puedo ignorar, necesito espacio. Su relación de 8 meses terminó formalmente tomando un café. Él citó la intensa negatividad como un factor decisivo. En el ambiente de citas de Madrid, él siguió adelante rápidamente mientras Laura publicaba actualizaciones vagas en redes sociales sobre aprender de las traiciones. Su número de seguidores disminuyó a medida que surgían preguntas sobre su autenticidad. Mientras tanto, yo canalicé la energía en la expansión.
Con el drama atrás adquirí una octava propiedad, un espacio comercial en un distrito creciente de Madrid, aprovechando el aumento de los valores por la afluencia tecnológica local. Mi puesto de analista me llevó a un ascenso, supervisando un equipo, y comencé a asesorar a colegas jóvenes sobre conceptos básicos de presupuesto durante las sesiones de almuerzo. Incluso comencé un blog anónimo sobre independencia financiera, compartiendo consejos para jóvenes profesionales que navegan por las presiones familiares, encontrando satisfacción al guiar a otros hacia la estabilidad. La ruptura trajo claridad. El verdadero éxito prospera sin lazos tóxicos. En la cultura individualista española, cortar relaciones dañinas protege la salud mental, permitiendo concentrarse en el crecimiento personal. Aprendí que la autosuficiencia en las finanzas refleja los límites emocionales. Ambos se acumulan con el tiempo, produciendo una libertad que ninguna validación puede igualar. Aunque las cicatrices permanecen, el valor de la autoprotección supera el dolor persistente.